no voy a... no voy a alargar mucho la intro porque tenemos tanto que contar. Madre mía. Los trapos sucios del Barça, yo no los busco. Llegan a mí. O sea, tengo un imán. Es increíble. Preparen palomitas porque se viene algo gordo que va a dar que hablar en las próximas semanas y no al tiempo. Cuando lo veas, me gustaría que lo compartieras para que todo el mundo sepa lo podrido que está el Barça, ¿vale? Que no deberían de poder gastar ni un miserable euro. Iba a decir otra cosa. La cosa sigue igual. Y nada, que le des like, es importantísimo, y te suscribas para que la familia siga creciendo. Empezamos, que vienen curvas. Al final los culés se piensan, ¿vale? Esto es una reflexión muy cortita, ¿vale? Que yo no admiro nada de ellos, ¿vale? Que yo no los pongo en valor. O sea, yo creo que para ser culé, primero tienes que tener unas piernas increíblemente fuertes y fornidas, porque es muy complicado levantarse de cada golpe, ¿no? O sea, es cada día, es un no parar, esa fortaleza mental de seguir estoicamente defendiendo a tu club, pase lo que pase, ¿vale? ¿Os acordáis que ayer estuvimos viendo, ¿no? Bueno, el nuevo artículo de lo del Gamper, de lo del Spotify Camp Nou y todo esto, sí, ¿verdad? Y de hecho ayer fue Vox Populi en redes sociales. Os he rescatado este vídeo, ¿vale? Este vídeo para que entremos un poquito más en vereda. Escuchad. La tornada al Camp Nou. Havien anunciat que seria el dia 10 d'agost, no podrà ser. La gran decisión es si lo construimos por fases o si lo construimos en 2 años y medio. Por fases es más tiempo, seguramente será más costoso, pero mantiene al equipo jugando en el Nou Camp. Esta es nuestra primera opción. Bueno, existen diversas penalizaciones y la, digamos, más fuerte es la de 1 millón de euros por día de retraso. Volveré. Esto quiero recalcar. Hay gente que realmente se piensa que el IMAC va a pagar 1 millón de euros por cada día que se está atrasando la obra, ¿vale? Mirad lo que ha dicho Mr. Seitan, que por cierto me tiene bloqueado, aquí os dejo. Está celebrando que el Camp Nou se ha atrasado porque dice que así el Barcelona cobrará 44 millones de euros. 44 millones de euros por una obra. No, si al final les va a salir gratis las obras. O sea, es que mienten más que parpadean, de verdad, ¿eh? Tenemos a finales del 24, con un aforo del 70%, pero con la botiga ya funcionando, el museo funcionando, gran parte de la VIP, de los asientos VIP también. Vamos a volver en 2024 con el 70% del aforo, con el museo funcionando, los asientos VIP funcionando. Y la realidad es que no han terminado ni las gradas. Madre mía. Ni los accesos para entrar. No, al revés, yo creo que vamos a rebajar lo presupuestado para el estadio. Y de hecho así está pasando. Estamos muy encima para recortar. Del 1.100.000 que se decía, yo creo que vamos a estar en 960 y a lo mejor en 930, si todo va bien. El Palau encajará, pues, yo creo que no llegará a 200. Que en un año y una semana aquí se jugará fútbol. Si no hay un imponderable de fuerza mayor, estaremos aquí el 29 de noviembre de 2024. Ese imponderable de fuerza mayor, que sería alguna catástrofe, alguna pandemia, una Exacto. catástrofe mundial. Es una cosa... O sea, Elena Ford, que era directiva, no sé si sigue siéndolo, del Barcelona, decía que obviamente iban a volver el 29 de noviembre de 2024 y que solamente una pandemia o un cataclismo podría parar eso. Después piden que no me ría, ¿eh? Algo que realmente no estuviera en manos ni del Barça ni de las constructoras. Y 65.000 culers podran entrar. Aproximadamente. A l'Spotify Camp Nou, que ja tots els culers veuen que ja és una realitat. Només cal donar una volta
per com s'estan desenvolupant les obres de l'estadi. Els culers ja saben que això és una realitat i una data concreta per tornar a jugar partits aquí a l'Spotify Camp Nou, i vam dir que o per final d'any o cap d'any això ja estarà llest per anar a jugar. Podeu donar una data concreta del dia que es tornarà al Camp Nou? El club està treballant per tenir preparat l'estadi per tornar abans de final d'any. Volia saber que em diguéssiu a quin partit tornarem aquí. Perquè poses el segon trimestre... Aquesta temporada tindrem partits aquí a casa. Esta temporada tendréis partidos en casa. Y era la 23-24. Juegan con la ilusión de la gente, juegan con la mentira, juegan con absolutamente todo. Si no, mirad cómo estaba David Bernabéu con todo este tema del Joan Gamper. Bueno. ¿No? Bueno, en fin, da igual. Vamos a seguir porque el tema viene goloso, ¿vale? Cabe recalcar que el triángulo, o The Triangle, o algo así, ¿vale? El Triangle es un medio catalán, ¿vale? Que tiene... Le pasa un poco como al diario Ara. Es un medio en catalán que saca también sus artículos en español, o por lo menos la mayoría. De hecho... Aquí estáis viendo el artículo en catalán y acto seguido pues lo ha puesto en español, ¿no? La otra palanca que amenaza con hundir aún más al club. Las cuentas de Laporta, ¿no? Durante 3 años el presidente del Barça ha mantenido oculto otro negocio muerto de 157 millones por la venta de los derechos de Sixth Street, ¿no? Mediante un truco contable que el auditor estudia regularizar con pérdidas. Vamos a seguir. Wow, empieza fuerte ya solamente el titular, ¿eh? Ahora que se ha destapado la verdadera estructura de la primera gran palanca de Joan Laporta, la venta de los derechos de televisión de la Liga por 25 años en 2022, se sabe que, de forma deliberada, no explicó realmente a los socios que 157,5 millones de euros de los 667 millones contablemente ingresados eran solo humo. No estamos hablando de poco dinero, precisamente, amigo. No estamos hablando de poco dinero, que se diga, Una maniobra contable desesperada y posiblemente al límite de la ley para revertir el inmenso error de haberse inventado y sobrecargado las pérdidas del ejercicio 2021 con más de 200 millones de cargos forzados e inútiles. Wow, empieza fuerte, como bien digo. Por culpa de ese lastre, evitable y ruinoso, Laporta se dejó liar en ese momento por la semántica y la imaginación contable de un personaje tan peligroso como él mismo. El vicepresidente Eduard Romeu, ¿no? Su mano derecha, por así decirlo. Sugiriendo la posibilidad de acompañar la doble operación de la venta de los derechos de Sixth Street, 10% en un primer acuerdo y un 15% en la segunda fase, con una plusvalía de 157,5 millones de euros, el 0,5... El 0,4, el 0,5, siempre acompaña las cifras dudosas del Barcelona, ¿no? Que iba a aumentar el beneficio de esa comercialización, aunque ambos eran plenamente conscientes que se trataba de fuego de artificio. Wow. O sea, que eran totalmente conscientes de que estaban engañando a la gente. Y utilizaron ese engaño para falsear las cuentas o ciertas cuentas. Bueno, en fin. O sea... Pan extra para el momento, bueno, comida para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que les ha alcanzado mucho antes de lo que imaginaban, pues el auditor debe establecer estos días un criterio sobre esa otra trampa del laportismo. La operativa consistió en crear, junto al fondo Sixth Street, la sociedad Luxley Invest SL. Bueno, esto me ha parecido, me ha recordado mucho a Bridgeburg, ¿no? Invest. Para gestionar una venta primero de un 10% por 267 millones y luego el 15% por 400 millones, sumando un beneficio de 667. Sin embargo, el Barça solo recibió 510 en efectivo. Los 157,5 millones restantes corresponden a una inversión en Luxley sin retorno financiero previsto durante 25 años.
Cabe recalcar que esto es un medio culé, ¿eh? Que no es no es el AS, no es El Mundo, no es el País o el ABC. No, ni OK Diario, ¿vale? Que siempre la gente pone pegas según el medio de comunicación, cuando realmente todo lo que traigo aquí, prácticamente todo, sale en todos los medios de comunicación. Simplemente me meto en el primero que veo, ¿vale? Porque al final la información va a ser la misma. Ay, Dios mío, en ese momento la memoria registró como ingreso todo el importe, aunque esa parte, los 157 millones, se corresponden a una inversión que no generará dinero. ¿Quién querría invertir 160 millones de euros? Sabiendo que no va a generar ingresos, que no va a haber retorno, que no nada, que cae en saco roto. ¿Quién? Por alguna razón, ¿verdad? Una razón que canta desde aquí. Pero bueno, los socios del Barça, claro está, aceptaron la venta y las condiciones en las que Laporta lo presentó en la asamblea, en los siguientes términos. Esto fue lo que dijo, ¿vale? O lo que presentó Laporta. Venta del 25% de los derechos de comercialización del contenido audiovisual derivado de la participación del equipo masculino de fútbol en el Campeonato Nacional de Liga a una sociedad, Luxley Invest SL, participada por el club y controlada por el inversor, el fondo norteamericano Sixth Street Partners, ¿no? El club ha aportado 148 millones como aplicación, ¿no?, de capital en la sociedad Luxley, ¿no? Y Sixth Street con 519. Madre mía, a mí me marean las cifras, os lo digo de verdad, ¿eh? El beneficio contable aparente fue de 667 millones de euros, pero en la práctica el Barça solo recibió 510 millones en efectivo. La diferencia, 160 para redondear, millones, ¿no? Corresponde a una aportación de capital del propio Barça, a esta empresa, a Luxley, a través de un préstamo participativo de Sixth Street. Una inversión sin ingresos previstos ni retorno financiero durante los 25 años de vigencia del contrato. La doble operación se realizó en 2 fechas consecutivas, el 30 de junio de 2022 por el 10%, por 270 para redondear, y 22 días después un 15% adicional de 404. Como queda dicho, en lugar de registrar solo el efectivo recibido, el club reflejó como beneficio contable el total de la operación, incluidos los 160 millones de euros que en realidad son una inversión en una sociedad que no aportará dinero. Llegó ante los culés, el Global dijo que habían tenido más de 600 millones de euros en beneficios, unos 670, ¿no?, si no recuerdo mal. Vamos a ver, sí, 670 prácticamente, ¿no? Cuando en realidad habían recibido 160 millones de euros menos. ¿Para qué? ¿Para salvar cuentas? ¿Para salvar...? No sé, para algo en concreto hay que recordar, como aquí nos dicen, que es una operación que no trae consigo retorno, que no va a generar ingresos. Prácticamente, a efectos prácticos, es como tirarlos a la basura, es como regalarlos, no te va a producir absolutamente nada, ¿no? Por lo cual, ahí hay gato encerrado. Siempre que pasen este tipo de cosas, el rico siempre quiere ser más rico. Y por mucho dinero que tenga, no va a regalar, y menos esa cuantía de dinero, ¿no? Buah, en fin, ¿no? El beneficio contable fue de... La doble operación se realizó en 2 fechas, el 30 de junio de 2022. Hay que recordar que estas fechas, ¿vale?, son las mismas fechas que cuando llegó el Barcelona, llegó Laporta, picó en la de esto de Tebas y dijo: oye, inscríbeme a Rafinha, inscríbeme a Koundé, inscríbeme a Lewandowski y a toda esta gente que voy a tener el dinero. O sea, ahora mismo me han pagado 10, pero que sepas que los 250 restantes me van a llegar en cómodos plazos, y esos plazos jamás llegaron. Y la Liga confió en la palabra de Joan Laporta, ¿no? Por cierto, una liga que se ganó gracias en parte a esos futbolistas, que no debieron de ser inscritos. Tebas ya insinuó algo por el estilo. O sea, no me lo estoy inventando ni siquiera yo. ¿Entendéis? Bien, pues todo esto que estamos hablando se hizo en el mismo año, en el año 2022. ¿Entendéis? El motivo por el que Laporta corrió a ampliar del 10 al 25% de la operación fue por la necesidad urgente de fabricar fair play financiero para fichar a Lewandowski y compañía.
Wow. La Liga 2022 del Barça es una absoluta mentira. Pero una absoluta mentira. Es una estafa. Es una manipulación. Es una adulteración de la competición. Y más sabiendo esto ahora. No tenía constancia para nada, de que esto sirvió también para facilitar el fair play. Wow. Que resultó un carísimo pecado de precipitación e improvisación debido a que la Liga, tras la primera venta del 10%, reaccionó con una reforma del control económico específicamente para establecer que solo un 5% de la venta de este tipo de activos a futuro podía destinarse al fair play financiero. Javier Tebas y el resto reaccionaron rápido ante el peligro de que los presidentes siguieran el mal ejemplo de Laporta de comprometer ingresos a 25 años para fichar a corto. Encima les salió hasta mal. Madre mía. Hay gente que lo idolatra, Hay gente que lo idolatra. A mí, ojalá tuviera yo una mirilla para mirar lo que se dirá de él a 5 años vista. De verdad, lo quiero saber, Quiero saber qué opinarán. ¿Qué dirán de Joan Laporta? Quiero saberlo. O sea, me intriga, ¿vale? Me intriga bastante. Por lo tanto, la doble calamidad condujo, por un lado, a anotarse un beneficio ficticio, vaya, esto de lo ficticio también pega con Laporta, de 160 millones, y por otro, a la más urgente todavía, penuria del fair play financiero, ya que la Liga no convalidó los 400 millones del 15% de la segunda operación. ¡Wow! Esto empujó también a Laporta y a Eduard Romeu a otra invención contable en forma de venta del 49% de este otro gran negocio, una mina de oro de los nuevos productos digitales a través de Bridgeburg Invest. Es decir, lo primero que intentaron es toda esta parafernalia que os estoy contando, ¿vale? Esa inversión de 160 millones de euros, vete tú a saber por qué, que cayó en saco roto, todo esto se hizo para el fair play financiero, ¿vale? Para el fair play financiero de los Lewandowski, los Koundés, los Rafinha, les salió el culo. Les salió el tiro por la culata, ¿vale? Y fue cuando rápidamente se fueron a Barsavisión. Aquí estamos viendo ya el nombre de Bridgeburg Invest y demás, o sea, y todo lo que se originó, que hemos contado 1000 veces aquí en el canal. Dinero ficticio, Roures de por medio, Taxo Bennett y toda esta gente. Libero, en fin, que os voy a contar de esto, está ya muy trillado, ¿no? El caso es que tuvieron que hacerlo rápidamente, pero las cifras de las que estamos hablando, los 160 millones de euros a fondo perdido, se hicieron para el fair play, tuvieron que hacer otro tipo de cosa, ¿vale? Lo de Barsavisión y dejar de lado lo que estábamos hablando, pero esos 160 millones siguen estando ahí, perdidos, ¿entendéis? Perdidos, sin ganancias, sin retorno. Esto es un culebrón. O sea, algún día tienen que hacer un documental o una película de esto, lo digo totalmente en serio, Bueno, esto empujó también a Laporta y a Eduard Romeu, bueno, a esto que estamos hablando, contable, de forma de la venta del 49% de ese otro gran negocio, de los nuevos productos digitales a través de Bridgeburg Invest bajo la marca de Barsavisión, más popularmente conocida como Barça Studio en su forma más primitiva. En esa asamblea de octubre de 2022, Laporta convenció a los socios fácilmente para que dieran por buenas las palancas por 667 millones de euros. Lo de Sixth Street, ¿no? Y los 200 Barça Studios a dos inversores, socios.com, es decir, Roures y Orpheus Media, es decir, un total de 867 millones de euros netos como beneficio al margen de la actividad ordinaria. Esos 200 millones de Barsavisión jamás llegaron. Llegaron 10 millones. Y como dijo el propio Rouras, tuvo retorno, o sea, fue como una especie de préstamo. Y de estos 167 no fueron recibidos por el Barça. Es decir, de aquí hay cerca, hay alrededor de 370 millones de euros que no recibió el Barça y declaró un beneficio de 870. Y los socios, a tragar.
aplaudiendo como borregos. Ay, Dios mío, Dios mío. Al cabo de 3 años, el negocio digital de Barça Visión ha resultado ser un fiasco, obviamente, que ha conducido a la disolución societaria y absorción dentro de Barça Production, es decir, Barça Studio ya no existe, ¿vale? Y directamente la inversión de Luxley Invest ha rendido 0 euros porque no posee ningún plan de negocio, ni es operativa por la sencilla razón de que puede vender ni comercializar nada. O sea, es que no puede explotarlo, ¿no? Era solo una pantalla para aprovechar una plusvalía. La teoría dice que cuando una entidad reconoce como activo un valor que no genera flujos de caja futuros, ese activo en la práctica no existe. Tarde o temprano ese valor tendrá que ajustarse contablemente. Esto significa que en algún momento el Barça debe reflejar una pérdida del valor de 157,5 millones de euros en el caso de Luxley Invest. En algún momento esto va a salir y le va a joder las cuentas al Barça, ¿entendéis? Y puede que ese momento llegue ahora, ¿vale? Y que tengan que inventarse otra palanca, ¿no? ¡Wow! Transcurrido 3 años, manteniendo oculto y escondido ese peso muerto, los expertos consideran que ha llegado la hora de regularizar la contabilidad, dependiendo ahora del auditor imponer esa pérdida que lógicamente afectaría a la cuenta de explotación y en el caso de déficit, un incremento de los fondos propios negativos que ya fueron de 94 al final del ejercicio 23-24. ¡Wow! Y siguen pendientes del año pasado esos 208 millones del valor del 52% que poseía el club de Barça Visión y que fueron el motivo del desacuerdo y despido del anterior auditor, Grant Thornton. Wow, Grant Thornton haciendo lo que debe de hacer, al Barça no le gusta porque no le gusta la verdad y cambian de auditor, ¿no? ¡Wow! Después de que Laporta decidiera saltarse la salvedad expresada por los profesionales. Si se trata de saltarse las normas contables y no mostrar a los socios la verdadera fotografía financiera del Barça, Laporta debe batir en la próxima asamblea todos los récords conocidos. Y yo solamente puedo aplaudir porque ningún medio, prácticamente ningún medio, se atreve a hablar de esto. Prácticamente ninguno. Y tiene que ser un diario catalán el que exponga todo esto. El Barcelona no debería de poder inscribir a nadie, ni fichar a nadie, porque es el club más entrampado que yo conozco. Todos los clubes tienen deuda, el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester, pero si tú tienes músculo económico, incluso alguna que otra deuda, es necesaria. Sobre todo si puedes afrontarla, si no, no. El Barcelona sigue viviendo como un rico, siendo, no sé, una persona normal de a pie. ¿Entendéis? Genera mucho, pero debe aún más de lo que genera. O sea, es una barbaridad. Y no para de mentiros a la cara, culés. A mí me da igual. Os lo prometo, me da igual. Que me creáis, que no me creáis, me da igual. Pero es una obviedad de que os mean en la cara, os dicen que llueve y os lo creéis, ¿vale? A ver cómo tapan esto. En fin, yo lo dejo por aquí. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de todo esto. Yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.